La lluvia torrencial azota el laboratorio Hawkins, proyectando largas sombras bajo luces parpadeantes. Los charcos reflejan la tormenta, reflejando la luz rota y una sensación de aislamiento inquietante. El sonido opresivo de la lluvia se intensifica, un ritmo implacable contra la noche. Cada gota se suma a la sombría silueta del edificio, engullida por la oscuridad tormentosa. El laboratorio se erige como un centinela silencioso contra la furia de la implacable tormenta. En el laboratorio de Hawkins, la mirada fría de Brenner observa a Francine, 6, atada con fuerza a una silla amenazante. Serpientes de electrodos en su cuero cabelludo, una red de ciencia fría contra la piel vulnerable. El rostro de Brenner es una máscara impasible que no revela nada del verdadero propósito del experimento. El aire crepita con tensión tácita, una promesa silenciosa de dolor y revelación. His voice, a low and measured cadence, breaks the silence. El futuro es solo un patrón. Los ojos de Francine se abren un poco, un destello de miedo en sus profundidades cuando comienza el experimento. En la austera sala de experimentación, los ojos inyectados en sangre de Francine se mueven frenéticamente, reflejando una mente desmoronándose. Las visiones la asaltan. El laboratorio, una vez un faro de la ciencia, ahora yace en ruinas, un testimonio de horrores invisibles. Figuras sombrías parpadean al borde de su percepción, presagios de un futuro oscuro que se avecina. Su respiración se entrecorta mientras el peso de la inminente perdición aplasta su espíritu, dejándola varada en una pesadilla. 6 camina por pasillos estériles, sus pasos resonando en el silencio clínico del laboratorio Hawkins. Otros niños susurran, sus ojos siguen a 6 con una mezcla de miedo y fascinación, mientras la evitan. El aire está denso con tensión tácita. Cada paso que da amplifica el peso de sus visiones. Una figura solitaria que navega por un mundo de voces silenciosas y miradas esquivas, 6 se mueve con tranquila determinación. 6 es golpeada por una visión repentina y abrumadora, una avalancha de imágenes inundando su mente. El poder telequinético en bruto de una niña se desata en una exhibición caótica. Los objetos giran y chocan por la habitación, víctimas de la fuerza incontrolada de la niña. El flashback pulsa con energía incontrolada, una visión del pasado volátil. En el austero comedor del laboratorio Hawkins, Six está sentado solo, aislado de los demás. 6 mira la comida. Una sensación de aislamiento la invade. El comedor está en silencio, excepto por el tintineo de la plata, un marcado contraste con la agitación interior. La comida parece insípida, sin vida. Cada bocado es un recordatorio de su encierro. Ella siente la mirada de Brenner. Un peso de expectativa la oprime. Six agacha la cabeza, tratando de desaparecer, pero la presencia de Brenner es ineludible. En su oficina, Brenner observa a Six a través del espejo unidireccional, con una expresión indescifrable. Los ojos de Brenner brillan con fría determinación. 6 inconsciente, se sienta solo, una figura de poder y vulnerabilidad. Una extraña sonrisa se extiende lentamente por el rostro de Brenner. Su voz, un murmullo bajo, llena la habitación silenciosa. El miedo, Francine, es el primer paso. El espejo refleja la oscura ambición de Brenner, un plan que se desarrolla en su mente. Dentro del laboratorio Hawkins, la sala de experimentación zumba con energía premonitoria mientras preparan a 6 y 8. Los cables serpentean por el suelo, conectándolos a la imponente máquina de proyección mental. Una tensión palpable llena la habitación, densa con miedos tácitos y posibilidades desconocidas. El aire crepita con electricidad, un presagio visual de las fuerzas a punto de ser desatadas.
6 y 8 se miran, un reconocimiento silencioso de la gravedad del momento. La máquina zumba para cobrar vida, bañando la habitación en un resplandor misterioso cuando el experimento comienza. 6 está abrumada por visiones violentas. Los ojos sin vida de Brenner. Una imagen horripilante que la atormenta. El laboratorio arde, consumido por un infierno. Un paisaje infernal que se desarrolla ante los ojos de Six. Una sombra monstruosa se cierne. Una figura ominosa de Vecna que se alza de las cenizas y las llamas. 6 retrocede aterrorizada. Las imágenes apocalípticas grabándose en su conciencia. En el laboratorio de Hawkins, el caos estalla cuando 6 pierde el control. Sus poderes aumentan. Las luces parpadean ominosamente, proyectando sombras largas y danzantes por la sala experimental. Las paredes tiemblan bajo la fuerza de su energía desenfrenada, amenazando con derrumbarse. Brenner observa el espectáculo, con una expresión indescifrable pero que delata un atisbo de satisfacción. Una sola palabra escapa de los labios de Brenner, confirmando su retorcida aprobación. Perfecto. En los fríos confines de su habitación, Six tiembla, una tormenta de visiones furiosas tras sus ojos. Sentada en el borde de la cama, una palpable sensación de desesperación comienza a consumirla. Sus pequeñas manos se cierran en puños, como si intentaran aferrarse a algo sólido en medio del caos. La habitación estéril no ofrece consuelo mientras Six lucha contra las fuerzas invisibles que amenazan con abrumarla. En los oscuros pasillos del laboratorio Hawkins, 6 se mueve con pasos cautelosos, el ambiente estéril amplificando su inquietud. Evans, un guardia, se cruza en su camino. Su mirada se suaviza con una comprensión tácita. Una chispa de compasión cruza el rostro de Evans, un reconocimiento silencioso de la difícil situación de Six dentro de las frías y estériles paredes. 6 pausas, encontrando momentáneamente la mirada de Evans. Una conexión frágil formándose en medio de la atmósfera opresiva del laboratorio. En los pasillos estériles del laboratorio Hawkins, las sombras bailan bajo luces parpadeantes mientras Evans se inclina, susurrando urgentemente. 6 escucha atentamente, con el rostro surcado por la aprensión, mientras Evans describe una audaz fuga. La duda nubla los ojos de Six. El peso de su cautiverio es pesado sobre sus jóvenes hombros. Una chispa de esperanza se enciende en Six. Su mirada se endurece con una determinación y resolución renovadas. 6 y Evans corren por los pasillos, con sus rostros grabados con terror mientras navegan por las laberínticas salas. Cada corredor se transforma en una visión de su propia desaparición. Un laberinto escalofriante de muertes potenciales que se cierne. El pánico alimenta su desesperada carrera. Las paredes parecen moverse y burlarse de ellos con una inminente perdición. Cada giro los acerca al borde. El espectro de la muerte se cierne sobre su frenética huida. Los pasillos se difuminan, distorsionados a través de los ojos de Six. Un laberinto de miedo y recuerdos fracturados. Una visión se hace añicos. El propio cuerpo de Six se desploma sobre el frío suelo, una marioneta con cuerdas cortadas. La imagen se repite. Un ciclo interminable de autodestrucción. Cada colapso más brutal que el anterior. Ecos de dolor reverberan. Heridas invisibles sangrando en el ambiente estéril. Las alucinaciones la consumen. El pasillo un lienzo de sus miedos más profundos. Cada otoño, un recordatorio inquietante de su pasado roto y su futuro incierto. En los oscuros pasillos del laboratorio de Hawkins, 6 se detiene, con el agotamiento grabado en su rostro. Derrotados, los hombros de Six se desploman cuando el peso de su situación los aplasta. Una chispa de desesperación cruza los ojos de Six, reflejando la luz fría y estéril. La voz de Six,
Un mero susurro en los pasillos resonantes. No hay salida. El aire estéril pesa mientras Six se enfrenta a lo inevitable. Una aceptación inquietante en su mirada. Ya lo he visto, confiesa Six, con las palabras llenas de una certeza escalofriante. En los desolados pasillos del laboratorio Hawkins, la luz estéril proyecta largas sombras, amplificando la sensación de presentimiento. El Dr. Brenner emerge, bloqueando su camino con una presencia casi espectral. Sus miradas se encuentran, un choque silencioso de voluntades que resuena en los pasillos vacíos. El aire crepita con tensión tácita, una confrontación dramática a punto de desarrollarse. Un repentino e intenso destello rojo envuelve los pasillos del laboratorio. La luz escarlata se extiende por la pantalla, consumiéndolo todo. Un resplandor carmesí cegador pulsa dentro del laboratorio Hawkins. El aire crepita con energía desconocida, una fuerza destructiva desatada. Dentro del laboratorio Hawkins, la celda de 6 está vacía, un cuadro inquietante de abandono y fuga. La cama deshecha insinúa una partida apresurada. El silencio amplifica el misterio. Cada hoja desaliñada susurra preguntas tácitas en el aire estéril. El vacío dejado por Six es una presencia palpable, pesada y amenazante. La quietud de la habitación contradice la tormenta de eventos que han ocurrido. Dentro del laboratorio Hawkins, una celda austera revela sus secretos. Sobre el frío suelo, una carta arrugada yace abandonada. La cámara se enfoca, capturando los delicados trazos de la escritura a mano. Cada palabra, un eco silencioso en el espacio desolado. La habitación estéril está tenuemente iluminada, las sombras juegan en las paredes acolchadas, una fría anticipación flota en el aire. El pesado silencio solo se rompe por el eco de una voz en off, sus palabras pintando un panorama sombrío. El aire crepita con una tensión invisible. La habitación es un lienzo de temor e incertidumbre. Una declaración escalofriante perfora el silencio. Si me estás viendo, es porque el futuro ya ha comenzado. La voz flota en el aire, una promesa inquietante de lo que está por venir. Dentro del laboratorio Hawkins, estéril y frío, espera una camilla vacía, envuelta en sombras. La cámara recorre lentamente la habitación, revelando el vacío desolado de otra celda. Un detalle escalofriante, el número 11, grabado en la camilla, una historia no contada. La camilla desocupada se cierne, insinuando experimentos recientes e inquietantes. El silencio hace eco en la celda, amplificando el misterio del sujeto desaparecido. Dentro del laboratorio Hawkins, un vaso de agua permanece quieto, inconsciente de la inminente oleada. El agua empieza a temblar sutilmente, una vibración casi imperceptible. Las ondas se intensifican, una clara señal de una fuerza invisible que se reúne. El vidrio vibrante anuncia la llegada de un poder inmenso y crudo. La lluvia azota el laboratorio Hawkins, la noche encubriendo sus secretos. La lluvia implacable oscurece el contorno del edificio. Música melancólica se desliza por la oscuridad. Una banda sonora sombría. El laboratorio permanece en silencio, salvo por el golpeteo rítmico de la lluvia. La noche se profundiza y la música se hincha con historias tácitas. Exterior del laboratorio Hawkins, en un día aparentemente normal. Tarjeta de título. Stranger Things. Tarjeta de título. 6. Una historia del laboratorio de Hawkins. La imponente estructura insinúa secretos ocultos en su interior. En los pasillos del laboratorio Hawkins por la noche, Evans monitorea las cámaras de seguridad, con el rostro surcado por la preocupación. Sus ojos se mueven nerviosamente por las pantallas, reflejando la luz fría de los monitores en la habitación oscura.
Una profunda sensación de pavor lo inunda al enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Sabe que ha desatado algo peligroso, y el peso de ese conocimiento lo aplasta. Dentro de la estéril sala de vigilancia, los ojos de Brenner reflejan el frío resplandor de los monitores que muestran los datos de prueba de Six. Brenner estudia los datos con atención, con una expresión que es una máscara de cálculo. Una chispa de satisfacción cruza los labios de Brenner, un indicio de triunfo en su mirada calculadora. Sin embargo, persiste una sombra de cautela, un sutil endurecimiento alrededor de sus ojos. El rostro de Brenner revela una compleja mezcla de orgullo y aprensión, mientras considera el potencial de Six. Cortes rápidos de habitaciones estériles, mesas de acero frío y figuras enmascaradas parpadean en la pantalla en el laboratorio de Hawkins. Un niño pequeño se esfuerza contra las restricciones, con el rostro contorsionado por la angustia. Los números parpadean en los monitores, descendiendo rápidamente hacia cero. Un dispositivo chispea y crepita. El humo llena el pequeño espacio. Los médicos retroceden aterrorizados cuando el experimento se sale de control. Cada experimento termina en caos. Un montaje sombrío y escalofriante de fracaso. Las luces fluorescentes zumban ominosamente en los pasillos del laboratorio Hawkins, proyectando largas y misteriosas sombras. El aire estéril es denso, cargado con una palpable sensación de inquietud y temor tácito. Dos científicos intercambian miradas preocupadas, con sus rostros marcados por la preocupación. ¿Crees que realmente escapó?, pregunta el científico 1, con la voz apenas un susurro. El científico 2 replica sombríamente: es lo que Brenner quiere que pensemos, profundizando el misterio. En la tenue luz de su oficina, Brenner alimenta la carta de Six a las voraces llamas. El fuego crepita, consumiendo las últimas palabras de un vínculo roto. Brenner observa, con expresión indescifrable, una máscara de fría determinación. El único testigo es el fuego, reflejado en la mirada implacable de Brenner. La lluvia azota mientras Six sale corriendo del borde del laboratorio y se adentra en el denso y sombreado bosque. Desorientada, tropieza entre la maleza, su respiración entrecortada en jadeos irregulares. Cada paso es un intento desesperado por escapar de los horrores invisibles que la persiguen. La lluvia helada empapa su ropa, añadiendo peso a su frenética huida. El miedo agudiza sus sentidos, convirtiendo cada sombra en un posible perseguidor. 6 se aventura en el bosque, el laboratorio una silueta distante, una figura monstruosa acecha entre los árboles, su forma retorcida y amenazante. El miedo se apodera de Six cuando la sombra del monstruo cae sobre ella. El grito de Six perfora el bosque silencioso, un grito desesperado de salvación. En el oscuro bosque cerca del laboratorio, Six tropieza. La tierra se precipita para encontrarse con él. Cae pesadamente. El impacto sacude su cuerpo ya debilitado. Jadeando, intenta incorporarse, con los dedos clavados en la tierra húmeda. Sus músculos tiemblan, traicionándolo. Se desploma de nuevo. Derrotado, yace boca abajo, el frío calándose en sus huesos. El bosque se cierne a su alrededor, un testigo silencioso de su menguante fuerza. Bajo el manto de la noche, el bosque susurra secretos, mientras una figura solitaria se mueve entre los árboles. La figura se acerca a Six. Su presencia es una pregunta inminente en la oscuridad. Las sombras se intensifican, oscureciendo el rostro de la figura, lo que aumenta el misterio. El aire crepita con una tensión invisible a medida que la distancia se acorta entre Six y el desconocido. Un desafío tácito flota en el aire.
un preludio silencioso a un encuentro desconocido. Dentro del laboratorio Hawkins, Eleven está conectada a la máquina. Su zumbido llena la habitación estéril, con el ceño fruncido en señal de concentración. Imágenes parpadean ante los ojos de Eleven, visiones de Six huyendo, la desesperación grabada en su rostro. Ella ve a Six irrumpir en el denso bosque, las ramas rasgando su ropa, el aire espeso de suspense. Cada zancada que da Six es una carrera contra perseguidores invisibles. Su respiración entrecortada en el aire frío. La expresión de Eleven se profundiza, formando una conexión silenciosa mientras es testigo de la desesperada huida de Six. La máquina zumba, amplificando la urgencia de la huida de Six. Cada crujido y chasquido resonando en la mente de Eleven. Dentro de la sala de experimentos, 8 sonríe con conocimiento, un brillo de entendimiento brillando en sus ojos, una sonrisa sutil y segura. Se dibuja en los labios de 8 mientras evalúa la fuerza oculta de 6. La mirada de 8 se intensifica. Un reconocimiento silencioso del potencial sin explotar de 6 que llena la habitación. Ella reconoce que 6 es mucho más poderoso de lo que nadie podría imaginar. Bajo las frías luces fluorescentes del laboratorio Hawkins, 8 se encorva, con el rostro pálido de miedo y determinación. Sus manos tiemblan mientras sumerge los dedos en el charco de su propia sangre, un contraste carmesí marcado contra su piel. Con una determinación sombría, ella comienza a escribir en la pared blanca y austera, cada trazo un testimonio de su voluntad. Letras forman un mensaje desesperado grabado en sangre, una súplica contra la oscuridad que se avecina. Su voz, apenas un susurro, resuena en la celda estéril. No te rindas. En los pasillos estériles del laboratorio Hawkins, Evans es acorralado por guardias, su inquietud palpable bajo su intensa mirada. El sudor brilla en la frente de Evans mientras se inquieta. El peso de su sospecha lo oprime. Su voz tiembla ligeramente cuando intenta defenderse. No ayudé a escapar a Six. Lo juro, suplica Evans, la desesperación tiñendo su tono. Los guardias permanecen impasibles. Sus expresiones no revelan nada mientras continúan con el interrogatorio. En el laboratorio Hawkins, Evans examina una serie de monitores de seguridad con una expresión sombría, parpadeos estáticos en las pantallas, cada uno mostrando pasillos vacíos y habitaciones desocupadas. Sus ojos se mueven rápidamente de un monitor a otro, un destello de desesperación en su mirada. Está buscando cualquier señal, cualquier rastro de 6 dentro de los laberínticos corredores. El silencio del laboratorio amplifica la tensión a medida que la búsqueda se intensifica. En los pasillos estériles del laboratorio Hawkins, Evans hace una pausa, un destello de esperanza en sus ojos cansados. Descubre un pequeño dibujo, un remanente de la presencia de Six, una salpicadura de inocencia contra el frío y clínico telón de fondo. Una triste sonrisa adorna los labios de Evans, un reconocimiento agridulce de un vínculo formado en el corazón de las tinieblas. El dibujo, un testimonio silencioso de su conexión, enciende un recuerdo doloroso pero tierno dentro de las paredes estériles. Dentro de la oficina de Brenner, una sensación de presentimiento pesa en el aire. Su escritorio, un marcado contraste con su profunda desaprobación grabada. El rostro de Brenner es una máscara de decepción. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizan a cada instante. Su voz corta el silencio, una fuerte reprimenda dirigida a una figura invisible. Evans, tu falta de atención es inaceptable. El peso de sus palabras perdura. Una tensión palpable llena la habitación a medida que las consecuencias de la falta de atención se hacen evidentes. La oficina de Brenner, en el laboratorio de Hawkins. Estéril. Clínica.
Un espacio que refleja una fría autoridad. Brenner se sienta imponentemente detrás de su gran escritorio, con la mirada fija intensamente en Evans. El aire es denso con tensión tácita. La habitación un campo de batalla de sutiles dinámicas de poder. La voz de Brenner rompe el silencio, cada palabra medida y deliberada. Todos somos peones en un juego más grande. He declares, revealing a glimpse of the hidden conflicts. En el laboratorio de Hawkins comienza un nuevo experimento. El aire denso de anticipación. Los ojos del niño se abren de par en par a medida que la intensidad del experimento aumenta, superando el control. El caos estalla cuando la habitación se llena de luz cegadora y sombras distorsionadas. El experimento se convierte en una catástrofe. El laboratorio tiembla por la fuerza desatada. Dentro de la sala de experimentación en el laboratorio Hawkins, el caos estalla bajo las luces frías y estériles. Brenner observa la creciente confusión. Su rostro es una máscara de creciente frustración. Sus ojos reflejan una mezcla de ira e impotencia, mientras los acontecimientos escapan a su control. La habitación zumba con una energía frenética, un marcado contraste con la sombría compostura de Brenner. Pasillos estériles del laboratorio Hawkins por la noche. Las luces fluorescentes zumban, proyectando largas sombras que se estiran y cambian con cada movimiento. Científicos, con rostros tensos por la preocupación, participan en una acalorada discusión, sus voces resonando en las frías paredes. Gestos apasionados puntúan sus palabras urgentes, un lenguaje silencioso de miedo y desesperación que llena el aire. El ambiente estéril no ofrece consuelo, solo amplifica la tensión de su reunión clandestina. Cada paso, cada palabra susurrada, retumba con el peso del temor no expresado y el peligro inminente. Las luces zumbantes parecen palpitar al ritmo de su creciente ansiedad, un testigo silencioso de su pánico creciente. Las luces fluorescentes zumban en el laboratorio de Hawkins, proyectando sombras largas y misteriosas por los pasillos estériles. El aire pesa con el olor a químicos, un testimonio silencioso de experimentos invisibles, ecos de pasos suaves, rompiendo el silencio, insinúan actividades clandestinas. Un científico susurra, con la voz llena de temor. Estamos jugando con fuego. Dentro de su celda austera, en el laboratorio Hawkins, Eleven está absorta en un juguete sencillo. La luz del sol entra en la habitación, iluminando motas de polvo que bailan a su alrededor. Su ceño está fruncido por la concentración, ignorando el mundo. El juguete de plástico es todo su universo, un escudo contra lo desconocido. Felizmente, Eleven permanece completamente inconsciente del peligro que se avecina. En la sombría celda de Ons en el laboratorio Hawkins, una inquietante quietud flota en el aire. La mirada intensa de Eleven atraviesa el objetivo. Una pregunta silenciosa que perdura en sus ojos. Su expresión es indescifrable, una máscara de secretos e historias no contadas. El silencio amplifica el peso de su mirada, inquietante y profunda. La luz del sol se filtra a través de la densa copa mientras los soldados se despliegan, con el rostro sombrío, con la misión clara. Cada susurro de hojas, cada crujido de una ramita, aumenta la tensión mientras cazan a 6 en el bosque silencioso. Sus botas crujen sobre las hojas caídas, perturbando la paz mientras se acercan, buscando implacablemente. El bosque observa, un testigo indiferente de la desesperada búsqueda de 6 cerca del laboratorio. La luz del sol salpica el suelo del bosque cerca del laboratorio ominoso, donde las sombras bailan con secretos. Los soldados se mueven por los densos árboles, sus ojos buscando cualquier señal de Six. Una ramita rota,
un parche de hojas alterado, rastros de su desesperada huida. Cada pista susurra sobre su paso, pero ella sigue siendo esquiva, un fantasma en el bosque. Six siempre va un paso por delante. Su voluntad es tan indomable como la naturaleza salvaje que la rodea. La vida se desarrolla en Pueblo de Hawkins, bañado por el calor del día, una fachada de normalidad. Los habitantes desprevenidos del pueblo se mueven en sus rutinas, ajenos a los terrores invisibles que acechan debajo. La inocencia y la ignorancia se entrelazan, creando una paz frágil que pronto se romperá. El sol brilla intensamente, proyectando largas sombras que ocultan los siniestros secretos del laboratorio. Bajo el sol brillante, los niños ríen y juegan, su inocencia un marcado contraste con el peligro invisible que acecha. Los colores vibrantes del pueblo de Hawkins enmascaran una corriente de fatalidad inminente. Un juego despreocupado se desarrolla. Las sombras se alargan a medida que avanza el día. Inconscientes, la alegría de los niños resuena por las calles, una sinfonía temporal de paz. En el corazón del día soleado, una amenaza silenciosa se cierne sobre el desprevenido pueblo. Dentro de la casa de los Wheeler, la noche envuelve la habitación compartida de Nancy y Mike, un refugio de camaradería entre hermanos. En medio del caos familiar de su habitación, Nancy y Mike entablan una charla alegre. Su vínculo es palpable. Una escena típica entre hermanos se desarrolla, llena de risas y la comprensión tácita que solo los hermanos comparten. La habitación vibra con la energía silenciosa de su conexión, un santuario de recuerdos compartidos y bromas internas. La noche envuelve la residencia Wheeler, el césped cuidado sereno bajo la luz de la luna. La luz cálida se derrama de las ventanas, proyectando sombras acogedoras que bailan sobre la hierba. Dentro, la familia Wheeler no lo sabe. Los Wheelers disfrutan de la tranquilidad de sus rituales vespertinos familiares. Una sensación de presentimiento se cierne en el aire, insinuando un cambio inminente en sus vidas pacíficas. Dentro de la estéril sala de experimentos, Brenner se prepara meticulosamente para una nueva prueba. La tensión es palpable mientras Brenner ajusta el equipo con una concentración absoluta. 11 relojes, con la expresión ilegible mientras anticipa el experimento. El ambiente frío y clínico amplifica el peso de lo que está a punto de desarrollarse. La intensa mirada de Brenner se encuentra con la de Eleven. Una comunicación silenciosa pasa entre ellos. La sala de experimentación es estéril, con luces fluorescentes zumbando con fuerza arriba. Brenner se mantiene firme, con la mirada intensa mientras observa a Ons. 11 se queda en silencio, esperando instrucciones en la habitación fría. La voz de Brenner resuena, una promesa y una orden. Tienes un gran potencial dentro del laboratorio Hawkins. Los pasillos estériles zumban con una tensión silenciosa. Evans observa a Eleven, con una expresión que es una compleja mezcla de esperanza y temor. Once permanece ajena al peso de la mirada de Evans, concentrada en un punto invisible. El pasillo se extiende, un testigo silencioso de los miedos y expectativas tácitos. En los pasillos estériles del laboratorio Hawkins, una tensión palpable flota en el aire. Evans se mueve con una determinación renovada. Sus ojos reflejan una sombría determinación. Cada paso resuena en el pasillo silencioso, amplificando el peso de su misión. Sabe que lo que está en juego es alto. Debe actuar con decisión para detener a Brenner. Las luces fluorescentes parpadean arriba, proyectando sombras largas y ominosas que reflejan su lucha interna. El tiempo se acaba, y el destino de todo descansa sobre sus hombros. En la oscuridad de la noche, el laboratorio se alza. Un faro
en la oscuridad, en los silenciosos bosques. 6 observa atentamente desde la línea de árboles sombreada. Su figura se mezcla con la noche. El aire está quieto, salvo por el susurro de las hojas que susurran secretos que solo Six puede oír. Su mirada es fija, inquebrantable, mientras observa la estructura silenciosa e imponente. La noche desciende sobre el bosque cerca del laboratorio. Las sombras se profundizan con cada susurro de las hojas. 6. Con el rostro lleno de sombría determinación, sabe que debe regresar. El peso de la responsabilidad se posa sobre sus pequeños hombros. Debe salvar a los otros niños. Un voto silencioso resuena en los oscuros bosques, una promesa de coraje entre los árboles amenazantes. En la visión de Six, Eleven desata su poder bruto. La energía explota hacia afuera, una onda expansiva de fuerza pura. El laboratorio se derrumba. Sus cimientos no pueden soportar el ataque. Los árboles se balancean violentamente mientras el suelo del bosque tiembla. El aire crepita con energía invisible, una señal palpable del poder de Ons. La destrucción reina, un testimonio del poder desatado. La noche cubre el bosque cerca del laboratorio. Las sombras se profundizan con cada susurro de las hojas. Seis está solo. La tenue luz de la luna se filtra a través del dosel, resaltando la determinación en su rostro. Un brillo resuelto destella en los ojos de Six, mientras toman una decisión irrevocable. Six da un paso decidido hacia adelante, el crujido de las hojas bajo los pies, resonando en el bosque silencioso. El laboratorio se alza en la distancia, un faro en la oscuridad, atrayendo a Six de vuelta a su abrazo. Volveré al laboratorio. Resuelve, Six. Con la voz apenas un susurro contra la noche. La lluvia azota el laboratorio Hawkins. El edificio se recorta contra la noche tormentosa. Sola bajo el aguacero, Six se arma de valor. Su figura una silueta marcada contra el laboratorio. La lluvia, implacable, refleja la confusión dentro de ella mientras se enfrenta a su destino. Una figura solitaria lista para enfrentar lo que le espera en la oscuridad.